Buenas tardes. En Redacción Cámara hoy hablamos acerca de la experiencia cliente. Vamos a hacerlo con un experto en marketing y dirección comercial como es Luis Francisco Casado. Muy buenas tardes, Luis, y bienvenido. Gracias. Luis Francisco es fundador y socio director de la consultora Marketing Gabinet, consultor homologado por el Patronato de la Fundación Emprender en Aragón, docente en la Universidad de Zaragoza y formador en ESIC, CUNEL, IAF y Cámaras de Aragón, entre otras muchas entidades. Bueno, Luis, vamos a empezar a conocer un poco lo que es experiencia cliente. Entonces nos gustaría saber qué se entiende concretamente por experiencia cliente y por qué tiene tanta importancia en nuestros días. Bueno, la experiencia de cliente es un término que engloba muchas cosas. Podemos decir que engloba desde el conjunto de vivencias, de todo tipo de actuaciones que un cliente pues, va experimentando a lo largo de su interrelación con una empresa, con una marca, desde el momento en el que se plantea el hecho de ir a comprar un producto o de adquirirlo, hasta el momento incluso que los disfruta. Ese conjunto de, vamos a decir, de experiencias y de vivencias que va acumulando, el cliente las interpreta y las va posicionando de tal manera que genera pues, ese conjunto de percepciones que son unas veces positivas o otras veces negativas y que afectan, por lo tanto, a la manera en la que se ve todo el conjunto, tanto producto como experiencia de cliente en su conjunto más integral. Nos encontramos, por lo tanto, con una de las herramientas estratégicas más potentes que tienen las empresas si quieren conseguir efectos hoy en día, porque tenemos que huir de la compra, de los procedimientos más transaccionales por los cuales un cliente va a comprar un producto, sino que va más a disfrutar de una experiencia en la que la compra del producto y el disfrute del producto en sí mismo es parte integrante de todo ese conjunto de interpretaciones. En el momento que las empresas sean claras y sean conscientes de lo importante que es generar sensaciones, generar pensamientos, actuaciones, una manera de entregarte hacia el cliente, y que todo eso está generando estímulos, que está generando emociones y que el cliente luego puede recordar, pues lo que se va a dar cuenta es que esos recuerdos tienen unos efectos directos muy positivos en sus propios clientes, y es que van a tener una serie de comportamientos, la mayor parte de ellos pues, favorables hacia la empresa y hacia la marca. Por ejemplo, entre esos comportamientos puede tener el hecho de que te recuerde cuando quiere volver a comprar, que incremente su frecuencia de compra, que sea menos sensible, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con las acciones de la competencia, que no se queda nunca quieta, el hecho de que pueda actuar de promotor o de embajador de la marca, en definitiva, bueno, pues elementos que tienen que ver con la satisfacción del cliente, pero también con la fidelización y con el crecimiento empresarial. Esto es muy potente. Es muy potente. Entonces, realmente, concretamente, ¿qué debería hacer una empresa para empezar a desarrollar experiencia cliente incluirla, ¿no?, dentro de su estrategia empresarial? Lo primero que tiene que hacer es un cambio importante de mentalidad. Y como digo, dejar de pensar en vender producto y empezar a pensar ya en todo lo que rodea a esa adquisición, que va desde el momento de empezar a buscar, por ejemplo, la información o incluso lo que hay después de haber disfrutado del producto, ¿no? Pero el momento más importante es en el que tú te planteas que tienes que entender al cliente, que tienes que empatizar con él, que tienes que comprenderle y entenderle para poder analizar los puntos que más valora, en los que merece la pena invertir. Y no es cuestión de invertir en desarrollar acciones estratégicas en cosas que el cliente no le aporta ningún valor, porque al final supone un coste y no repercute en beneficio. Pero el momento que tú entiendes, que comprendes dónde puedes actuar, decides cuáles son las maneras más interesantes o más potentes de desarrollar esas acciones, y a partir de ahí buscar lo que llamamos tus wows, ¿no?, tus ole, ¿no? Si somos capaces de determinar esos puntos, pues podremos saber, evidentemente, que hay un campo de trabajo que va a suponer comprar, entender y luego que el cliente tenga una fidelización activa, que yo creo que es lo que hoy en día buscamos, ¿no? ¿Qué mejor vendedor que el propio cliente que se lo va a transmitir a otro o que va incluso a manifestar positivamente, y además con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, sociales, tecnológicos, etcétera, el hecho de difundir, ¿no? Mi experiencia ha sido muy agradable, muy positiva, y no que no ha sido una experiencia neutra, o incluso lo malo que puede llegar a ser lo contrario, ¿no?, que ha sido muy mala la experiencia. Estamos hablando de resultados, estamos hablando de rentabilidad. Entonces, ¿de qué manera una empresa que ya ha incluido esa estrategia dentro de su estrategia empresarial, comercial, puede medir la experiencia cliente que está generando? Hay varias herramientas. De hecho, cuando hablamos de experiencia de cliente, no es un término que esté, vamos a decir, de hoy en día a última moda, sino que es un término que ya se viene acuñando desde hace mucho tiempo, pero para decir algo que tradicionalmente ya se sabe que es muy importante, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es buscar herramientas que nos permitan conocer y entender al cliente.
Estrategias, vamos a decir, de búsqueda de información tradicional, como puede ser una encuesta, algo muy sencillito, un buzón de sugerencias abierto para el cliente, son elementos muy sencillitos que cualquier empresa con muy bajo coste puede instaurar. Conforme vamos aumentando en complejidad y en dedicación y en recursos, podemos destinar, por ejemplo, acciones para juntarnos con el cliente, interactuar con él mediante sesiones focus group o sesiones de cliente misterio en la que nos hacemos pasar por el cliente para ver y experimentar lo mismo que un cliente potencial nuestro recibe. Pero son sistemas tradicionales, por decirlo de alguna manera. Dentro de experiencia de cliente hay herramientas mucho más actuales, mucho más novedosas, que también nos permite conocer eso. Pues, por ejemplo, medir indicadores del tipo de la tasa de clientes que se están fugando, qué porcentaje de nuestros clientes son detractores de marca o son promotores de marca, cuál es el valor que el cliente está aportando a lo largo de su vida como cliente, lo que se conoce como el CLV. Intentar medir a través de indicadores ayuda a poder medirlos y compararlos y ver la evolución en el tiempo que tienen estos indicadores y saber si tu experiencia va ganando o va perdiendo en valor para él. Pero en definitiva tienes que buscar herramientas que te permitan conocerlo y sobre todo empatizar y entenderle. Eso es lo más potente. Y luego, si quieres ser un poco más sofisticado, pues tenemos herramientas específicas de experiencia de cliente. Por ejemplo, técnicas mucho más tipo mapa visual, en la que somos capaces de ir trabajando y poniéndonos en la piel del cliente. Por ejemplo, el mapa de la empatía es una herramienta muy interesante. El diseño de la ruta del cliente, donde intentamos detectar los touch points, los puntos clave en los que podemos actuar o en los puntos en los que la satisfacción está neutral o casi tirando ya hacia la insatisfacción. Bueno, pues determinamos áreas concretas de trabajo, procedimientos, puntos en los que creemos que podemos fallar y que con una mínima inversión en ellos pues podríamos incrementar esta experiencia. Pues bueno, herramientas hay muchas y muy variadas. Y por último, nos gustaría saber, ¿crees que la formación, los procesos formativos pueden ayudar a las empresas para poder desarrollar estos planteamientos en sus estrategias? Hombre, yo creo y estoy totalmente convencido que todos tendemos al autoaprendizaje y muchas veces, por desgracia, el autoaprendizaje por prueba y error. Y muchas veces hoy en día los errores pues son mucho más costosos, ¿no? Lo que está comprobado es que cuando tú intentas encontrarte con otros entornos, sales de tu burbuja, sales de ese punto de contaminación muy alto que es tu propia organización, empiezas a conocer nuevas experiencias de otras personas, te relacionas con ellos generando networking y además, evidentemente, tienes acceso a una serie de contenidos que ya están estructurados, que ya están comprobados y que te dan una nueva forma de entender tal vez una materia por la que tú ya estás pues muy interesado, pero que vamos a decir que por autoaprendizaje no serías capaz de llegar allá. Entonces yo creo que la formación sí que permite mejorar los conocimientos, las habilidades, pero sobre todo las competencias, que yo creo que es lo que más buscamos hoy en día para desarrollar, generando networking y sobre todo el acceso a un mundo mucho más amplio que tal vez el que yo desde mi manera interna, desde mi núcleo, desde mi burbuja, pues posiblemente no sería capaz de solventar. Pues muy bien, muchas gracias. Invitamos a todos los que nos están escuchando a que participen en estas actividades de formación que dentro de la Cámara estamos desarrollando también. Y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros también. Lo que sí que es muy importante es que vean que no solamente intentamos hacer unas acciones formativas que sean como muy monociclo, sino que lo que pretendemos al final es intentar encontrar unos hilos de conducta que permitan a una persona pues seguir evolucionando en ese aprendizaje, que vayan evolucionando en el conocimiento y que posiblemente buscando píldoras que tengan sentido continuo, pues posiblemente ayudamos, ¿no? Y ese es un poquito el sentido de los programas. Muy bien, gracias. Gracias.